Listo. Buenos días, hermanas, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos el inicio a nuestra clase de escuela bíblica dominical, dándole primeramente la honra y la gloria a nuestro Señor, reconociendo su grandeza, dándole gracias por este nuevo día que nos permite de vida, porque nuevas son sus misericordias. Amén. Así que vamos a comenzar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que su bendita palabra nos hable en esta mañana, escuchar su voz, amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo de que tú eres Dios Todopoderoso, de que tú eres el gran yo soy, el eterno, el consolador, el príncipe de paz. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, para recibir la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra escuchamos tu voz. Tenemos el consejo, Señor, de tu palabra bendita, Señor, para nuestras vidas, para nuestra familia. Señor, háblanos en esta mañana. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a recibir tu mensaje, tu palabra. Bendice a nuestro hermano Rodrigo. Señor, úsale para la gloria y la honra de tu nombre en esta mañana. El exponer la clase, el exponer, Señor, tu palabra, Señor. Bendícele, guíale, fortalécele, Señor. Que la presencia de tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana, porque sabemos que tu Santo Espíritu nos guiará al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hermano o hermana que está conectada en esta mañana. Gracias, Señor, por sus vidas. Pedimos que tú obres en la realidad de cada hogar, que tú seas trayendo la paz, el gozo de la salvación a aquellos que no te conocen, de nuestra familia, Señor. Habla, Señor, en medio de este tiempo. Levántate en cada hogar, en cada familia, en cada ciudad. Levántate en nuestros Chile, Señor. Necesitamos de tu bendita palabra, necesitamos de ti cada día. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? En el estudio de estos evangelios sinópticos, ya la vida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a recordar un poquito, voy a hacer lectura de lo que estábamos viendo la semana pasada, cuando estábamos viendo esta historia que contó el Señor Jesús sobre el rico y Lázaro. Ya también dijimos y lo comenté que algunos piensan que esta es una parábola. Ya yo buscando antecedentes, ¿verdad? Y por lo que he estudiado, a mí no me parece que sea una parábola. Ya recuerden, las parábolas, en ninguna otra parábola se menciona a un personaje por su nombre propio y conocido, como es Abraham, ¿verdad? Y también Lázaro. Entonces, para mí no es una parábola, pero ya que sea una parábola o no lo sea, es una verdad que está en la Escritura y la dijo nuestro Señor Jesucristo. Ya abrió un poquito, como digo yo, el velo y nos dejó ver más allá de la muerte. ¿Ya? ¿Qué había después de la muerte? Sí. Se las voy a volver a leer para que la recordemos. Dice, el rico y Lázaro. De hecho, la palabra, si usted en ninguna Biblia aparece parábola, ya en 1960, dice el rico y Lázaro, ya no la menciona como parábola. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado acá y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique,
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Vimos tres contrastes entre estos dos hombres. Ya dijimos, los hombres en esta vida, ya había un hombre rico, un hombre pobre que sufría, ya que tenía hambre, que tenía llagas, dice la Escritura. Ya ese fue el primer contraste que vimos. Y también dijimos que a pesar de lo que podemos tener, la muerte siempre nos llega. Siendo ricos, siendo pobres, Amén. la muerte va a llegar un día. Ya toda persona, como hablamos la semana pasada, tiene una cita con la muerte. Ya más temprano que tarde, todos nos vamos a morir. ¿Ya? Seamos quienes seamos. Hebreos 9:27, ya lo leímos eso, nos dice que hay un día determinado, ¿ya?, en que nosotros tenemos que morir. Dice que el hombre vive una sola vez y luego el juicio. Entonces todos tenemos una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera. Ya nuestra fecha de vencimiento. Apenas nacemos, hay una fecha para cada uno de nosotros. ¿Ya? Y esa es una verdad y esa es una realidad. Y no podemos estar ajenas a esta realidad, hermanos. Ya las personas que viven sin Cristo creen que nunca se van a morir. Ya se creen autosuficientes y que no necesitan de nadie. Pero la verdad y triste verdad es que la muerte llega, ya más tarde que pronto, digo yo. Las personas mueren, también lo vimos en circunstancias distintas. Lázaro murió, ¿verdad?, quizás de hambre, ya por todas las llagas que tenía. No se le hizo un funeral en ese tiempo, recuerden, y también lo mencioné. La gente que era pobre y que moría en la calle la tomaban y la echaban a unos basureros grandes que habían, donde quemaban la basura, y dentro de ellos estaban estas personas, ¿no? Tenían un funeral. Este hombre rico, que hacía banquete todos los días, ya me imagino, no lo dice la Escritura en realidad, pero puede que haya muerto de sobrepeso, tanto comer, ya tanto comer banquete, dice todos los días. Él sí tuvo un funeral, ya la gente lo conocía, ya. La muerte, como dije la semana pasada, está a la puerta, ya, por la cual todos vamos a tener que pasar un día, si es que nuestro Señor no viene antes. ¿Ya? Gloria a Dios, que el Señor venga a buscar a su iglesia y dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si no es así, la muerte un día, ¿verdad?, va a estar ahí a la puerta y nos va a llamar el Señor a su presencia. ¿Qué pasó cuando Lázaro murió? Dice que los ángeles lo tomaron y lo llevaron al seno de Abraham. Ya, esta es una hermosa enseñanza. Yo creo que es lo que nos pasa a nosotros como cristianos. ¿Ya? Cuando algún cristiano muere, vienen los ángeles, ¿verdad?, y nos llevan al paraíso, a la presencia de nuestro Señor. Como decía el apóstol Pablo, ausente en el cuerpo, pero presente con Cristo. Vamos a leer algunos versículos, ¿ya? La palabra paraíso aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento, pero aquí ya en el Nuevo Testamento. Lucas 23:43, hermana Evelyn Salazar, por favor. Amén. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. 2 Corintios, capítulo 12, del 2 al 4, hermana Liliana. No sé si mi hermana Liliana estará ahí o tiene problemas con la señal, parece. Tiene que activar su micrófono, hermana Liliana, a lo mejor por eso no se escucha. Estaba apagado. Ahora sí se escucha bien. 2 Corintios 12. Versículo 2 al 4, sí. 12 del 2 al 4. Amor en Cristo, que hace algo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Hasta el 4? Sí, hasta el 4, por favor. Ya.
que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Gracias, hermana Lina. En Apocalipsis 2:7, hermana Natalia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahí está la palabra paraíso. Yo le puse antiguo, está malo, y es el Nuevo Testamento, arriba, donde dice solo 3 veces. Ya en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de qué hay después de la muerte, ¿ya? Porque quizá algún hermano tenga dudas, ¿verdad? A veces que escuchamos comentarios, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar ahí una imagen, ¿verdad?, de cómo era antes de que Jesús muriera. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, existía, o existe todavía, ¿verdad?, porque el Seol o el Hades, ¿ya? Seol, porque en alguna Biblia usted va, o alguien le va a hablar del Seol, otras personas le van a hablar de Hades. Esta es la misma palabra, ¿ya? Hades está en griego y Seol está en hebreo, ¿ya? Significa lo mismo, ¿ya? Esta palabra significa el lugar donde van los muertos, ¿ya? Esa es la palabra Seol, Hades, que es la misma, ya recuerde, Seol es la palabra en hebreo y el Hades está en griego, ¿ya? Pero es la misma palabra y significa el lugar donde van todos los muertos, todos los muertos. Antes de la muerte de Jesús, ¿verdad?, los que morían, ¿verdad?, conociendo a Dios, ya por fe. Acuérdense que antiguamente el sacerdote hacía sacrificios por los pecados del pueblo, ¿ya? Y ahí, de esa manera, las personas por fe recibían la salvación, pero también mirando ¿a quién? A Cristo Jesús. Ya recuerden, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién? A la muerte de Cristo. Entonces todo ellos lo hacían por esa fe, siempre la fe en Jesucristo. Quizá ellos no lo tenían tan claramente como nosotros lo vemos, pero esa era la figura del Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde iban estas personas? Al seno de Abraham, ya que lo llama ahí en Lucas 16, lugar de consuelo, paraíso. ¿Ya? Estos 3 nombres se le da en este relato que acabo de leer. Seno de Abraham, recuérdense, Lázaro estaba siendo consolado, y también se le llama paraíso. ¿Ya? Vuelvo a repetir, antes de la muerte de Jesús, antes de que Jesús muriera por nuestros pecados, allá iban, ya, tanto los justos, los injustos, al Seol, al Hades, pero el que era injusto iba ¿a dónde? Al lugar de tormento. Ya yo se los puse ahí en flechita, ¿verdad? Lugar de tormento, seno de Abraham, consuelo, paraíso, y una gran cima. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué quería hacer este hombre rico? Que Lázaro fuera a mojarle con agüita la punta de la lengua. ¿Y qué le dice a Abraham? Hay una gran cima entre los dos. Esto era antes de la muerte de Jesús. Ya, después que murió nuestro Señor Jesucristo, recuerden que dice que Él bajó hasta lo más profundo, se llevó cautiva la cautividad y tomó a todos los que estaban en ese lugar, los justos, y se lo llevó ¿a dónde? Al cielo. Se lo llevó juntamente con ellos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a leer esos textos. Y ahora cuando un creyente muere, directamente su espíritu, su cuerpo queda acá en la tierra, se hace polvo, dice la Escritura, su alma y su espíritu se van ¿dónde? A la presencia de Dios. ¿Ya? Si tienen alguna duda al respecto, pregúntenme. ¿Ya? Si están con alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer, abran sus micrófonos y la hacen abiertamente. Ya, para que quede claro que no existe ni el purgatorio, nada de esas cosas existe. O se van al lugar de tormento, ¿verdad? Los que mueren sin Cristo, y los que mueren con Cristo se van a la presencia de Dios, al paraíso. Ya vamos a leer algunos textos para que nos ayuden a entender mejor. Juan 14, del 2 al 3, hermana Evelyn Cornejo. Después mi hermana Nancy, Juan 17, 24, léalo todos de corrido. Después mi hermana Jimena, 2 Corintios 5, del 1 al 8, y mi hermana Andrea, Filipenses 1, 23. Amén. Mi Padre, muchas moradas hay. Así no fuera, yo os la hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré para que
Amén. Hermana Nancy, 17:24 de Amén. Juan. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean que mi gloria que me has dado, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hermana Jimena. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estábamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre paréntesis, porque por fe andamos, no por vista. Cierra paréntesis. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén. Ausentes en el cuerpo, pero Hermano presentes Rodrigo, con el Señor. Espera, hermana Evelyn. Una Leamos pregunta. Filipenses 1:23. ¿puedo preguntar algo? Déjeme leer Filipenses 1:23. Ya. Está bien. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Ya, hermana Evelyn, ahora sí. Quería saber, si la persona que muere, ¿verdad? Cuando sube al cielo, la que murió en Cristo, por supuesto, ¿ve de una vez al Señor? Sí, porque, a ver, es lo que dice el apóstol Pablo, dice, ausente en el cuerpo y presente con Cristo. Amén. Quiere decir que él estaba con Amén. Cristo. Por eso dice, ¿verdad? Amén. Porque para él morir era muchísimo mejor porque iba a estar con Cristo. Sí. Claro, después el Era apóstol Pablo ganancia. dice que por amor a los hermanos, para poder seguir ayudándole, ¿verdad? Él quiere estar acá en la tierra para la obra. Pero siempre él dice, ausente en el cuerpo y presente ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Entonces sí, estamos Amén, con nuestro amén. Señor y Salvador ahí. Ya vamos a estar con él. Amén. Recuerden que cuando Amén. Gloria a Dios. Felipe estaba muriendo, ya, Esteban estaba muriendo, ¿qué vio él? Los cielos abiertos. ¿Y a quién vio? Al Amén, Señor, sí. a la diestra del Padre. Amén. Entonces, por eso siempre Ay, digo, qué bueno. y el apóstol Pablo lo dice, ausente en este cuerpo, pero vamos a estar de un momento a otro presentes ¿con quién? Con el Señor. Por Amén. eso el Señor dice que él bajó y se llevó Amén. cautiva la cautividad. Ya se llevó cautivo, bajó a lo más profundo y yo me imagino que en ese momento tomó a todos, ¿verdad? Los que estaban en el seno de Adán y se los llevó con él. Y por eso dice, Padre, yo oro para los Amén. que tú me diste estén conmigo. ¿Ya? Y no que estén en este lugar, ¿verdad? Amén. Ni en el seno de Abraham, no. Que estén arriba con el Señor. Sí. ¿Ya? Y bueno, hay muchas Amén. preguntas que uno se pudiese hacer, ¿ya? Porque ya después vamos a estar todos reunidos como iglesia con el Señor. ¿Ya? Pero también, Amén. recuerden, nuestra morada, hermanos, nuestra morada es celestial. Está en el cielo. Nuestra Sí. morada está en el Gloria a cielo. Dios. Si bien es Amén. cierto, y Gloria a estoy Dios. alargando un poquito, pero si bien es cierto aquí Sí. la tierra, el Señor va a ser cielo nuevo y tierra nueva, ya esa no es nuestra morada. Nuestra morada siempre Amén. va a ser celestial. El Señor a los Amén. cristianos que hemos muerto en Cristo nos ha prometido una morada celestial. Ya, cuando el Señor arregle todo este mundo, ¿verdad? Dice que va a ser todo nuevo, van a estar el milenio, y dice que el cabrito va a dormir con el león y todo eso. Eso va a ser para la gente que se queda acá, va a ser para el pueblo de Israel. Porque al pueblo de Israel se le prometió estar en esta tierra y él le iba a dar la tierra. Pero nosotros como cristianos, recuerden, hermanos, nuestra morada es celestial. Cielo. Ya, nuestra morada está en los cielos, nunca olvide eso. Nuestra morada está en los cielos, por eso hablamos de los tesoros. No se hagan tesoros acá porque todo esto va a desaparecer. Sí. Ustedes tienen Sí, morada Señor. celestial y hagan tesoros en el cielo. ¿Estamos claros? Estamos de ¿Les acuerdo. quedó claro, no es cierto? Hermano, ¿puedo hacer una Amén, amén, consulta? amén. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto, consulten.
Mire, ahí dice, la palabra dice, los creyentes cuando mueren, su espíritu va directamente a la presencia de Dios. Es decir, el espíritu no sufre, no va a ser juzgado. El que va a ser juzgado entonces es nuestra alma. A ver, los cristianos, ya los ¿Eh? cristianos, los que hemos muerto en Cristo, Dios ha pagado por nuestros pecados. Ya, usted, la tranquilidad, la confianza que tenemos como cristianos es que somos hijos de Dios. El Señor, el juicio, ya que va a hacer a los cristianos, es, porque a veces entendemos la palabra juicio como que es condenación, es castigo. No, el Señor va a juzgar a nosotros, pero para recompensas. Ya, para recompensas. Amén. Ya, solamente para recompensas. En cuanto a su consulta, cuando este juicio llegue, ya va a ser cuando el Señor va a tomar a todos los que murieron en Cristo, ya dice que sus cuerpos van a ser transformados, los va a sacar del sepulcro, los va a unir con el alma y el espíritu, todos reunidos en el cielo, después de las bodas del... Y en ese momento, el Señor nos va a llamar a rendir cuentas. Y ya vamos a estar con cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados, recuerde. Nuestro cuerpo va a ser glorificado, así como el Señor Jesucristo cuando resucitó, Él tenía un cuerpo glorificado. Ya estaban ahí los discípulos en una pieza, y viene el Señor y se puso en medio de ellos. Yo me imagino que vamos a tener cuerpos que vamos a poder trasladarnos, cruzar paredes, porque vamos a ser semejantes a Jesucristo. ¿Ya? Vamos a ser semejantes. Y lo que va a ser, como le vuelvo a repetir, el juicio no es un juicio condenatorio, es de recompensa. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos ha entregado un don, ya nos ha dado un talento, que tenemos que ponerlo a su servicio. Si no lo hacemos, si lo guardamos, ¿verdad? O lo ocupamos de vez en cuando, ¿verdad? Los que tienen algún don, ¿verdad? No sé, por el don de sanidad, el don de milagro, discernimiento de espíritu, y no lo usa porque dice, no, yo en realidad no necesito ir a la iglesia, en la casa puedo escuchar la palabra, no está ejerciendo su don que se lo dio el Señor para que lo use en la iglesia. Entonces el Señor lo va a llamar, oiga, yo le di este don, este talento, lo usaste, no, ya, le va a quitar lo poco que tiene, pero no va a perder su alma. Ya solamente vamos a dejar de ganar o de obtener la recompensa. ¿Ya? Pero recuerde, el juicio es para nosotros como personas, pero ya vamos a tener un cuerpo glorificado, alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? Ya, hermano, gracias. ¿Se entendió? Sí, gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Amén? Sí, amén. Amén. ¿Alguna otra consulta en relación a esto? Ya, vuelvo a decir, no existe el purgatorio. El que muere sin Cristo, a condenación eterna. A condenación eterna. Ya, es un tema bastante largo. Dice la Escritura también que hay niveles, ¿verdad?, de castigo, de sufrimiento, por decirlo de alguna manera. Ya, al que más se le ha dado, más se le va a pedir. ¿Ya? Pero ese es un tema un poquito más largo. Vamos a ver si en otra de las clases que tenemos más adelante también podemos hablar de eso. ¿Ya? Porque recuerde, estamos viendo los evangelios sinópticos, pero con la hermana Jimena, cuando salen estos temas doctrinales, que es la base de nuestra clase Éxodo 1, tratamos también de tocarlos, ¿ya? Para que los hermanos que tengan dudas también puedan preguntar. Seguimos, estamos todos claros, seguimos con este evangelio sinóptico. Los dos hombres después de la muerte, ¿verdad? El tercer contraste que vamos a ver de esta parábola. ¿Ya? La vida después de la muerte no es una opción. ¿Ya? Lamentable, o no lamentablemente, sino que el Señor, cuando sopló en nosotros aliento de vida, su espíritu de vida, pasamos a ser un alma viviente y eterna. ¿Ya, hermana Juana, usted tiene Génesis? Sí. El primer libro, 2:7, por favor. 2:7. Sí. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Por eso dice que el espíritu vuelve al Creador. Tanto el espíritu de la persona que muere sin Cristo, como de nosotros, el espíritu como lo dio el Señor, como lo dio Dios, vuelve, dice, a su Creador. Amén. El espíritu vuelve al Creador, el cuerpo que queda aquí en la tierra vuelve al polvo de la tierra. Y el alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? El que se va al paraíso o abajo. Amén. 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 Ya. Cada uno de nosotros, hermanos, debe escoger, aunque no queramos. El que dice, no, yo no necesito escoger entre Dios, nada, está escogiendo. Si usted no escoge a Dios, está escogiendo la perdición. Lamentablemente es así. Recuerde, debemos escoger o pasar la eternidad con Cristo o sin Cristo. Mateo 25:41.
Amén. Evelyn Salazar. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. ¿Se dan cuenta? Existe un fuego eterno. Un fuego que nunca se apaga. Un fuego que nunca se apaga. Hablando con testigos de Jehová y dicen, pero ¿cómo si no puede existir un fuego que no se apague nunca? Que no se consuma. Alguien me está replicando. Déjenme mutear a los que están acá. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahí sí, que me estaba replicando alguien ahí con el... Ya, recuerda, sí. hay un fuego que es eterno, que nunca se apaga. Y el testigo que va hablando por uno de ellos dice, no, pero eso no puede existir. Yo le dije, ¿pero cómo? Y cuando Moisés, ¿verdad?, se encontró con la zarza ardiente, ¿ya se recuerdan ese momento? Sí. Esa zarza Sí. no se consumía. Sí. Y alguien, ¿pero cómo no se consumía si era un árbol, no se consumía? Aprendí, no se consumía. Lo mismo va a ser el infierno. Va a haber un fuego eterno que nunca se va a consumir y las personas van a estar ahí sufriendo eternamente. ¿Ya? La vida cambia para bien o para mal después de la muerte. ¿Ya? Para bien o para mal, la vida le va a cambiar a cada uno de nosotros después de la muerte. ¿Ya? Cuando Lázaro murió, ya fue su último día que él sintió hambre. Ya despertó en el paraíso. Ya la gente que muere por alguna enfermedad y que está sufriendo y se va al cielo, también es una muestra de la misericordia de Dios. Ya recuerde, de alguna manera debemos partir de este mundo, de alguna manera. No debemos nunca olvidar eso, hermano. El Señor a veces nos ve que estamos sufriendo, pasando enfermedades largas, y también, ¿verdad?, una muestra de su misericordia es llevarnos. A pesar de que nosotros los familiares quedamos tristes, ¿verdad?, pasamos el luto, ¿ya?, o lloramos muchas veces, y eso está bien, hermanos, porque es parte de lo que el Señor hizo en nosotros, nos dio sentimientos. ¿Ya? Pero recuerde, a ese familiar no lo vamos a dejar de ver por un corto tiempo. Y después también vamos a estar con él en la presencia del Señor. Ya sus llagas ya habían desaparecido de este hombre de Lázaro. Su cuerpo ya había sanado. Recuerden, en el cielo no vamos a estar enfermos, no vamos a sufrir. Ya el Señor nos va a transformar, nos va a dar cuerpos glorificados. Lamentablemente para este hombre rico, la vida de él después de la muerte empeoró. Fue mucho peor. Ya estaba en ese tormento del fuego eterno que nos habla el versículo 23-24. Ya en esta vida, hermanos, insisto, debemos decidir dónde estaremos en la eternidad. ¿Dónde? Tiene que tomar usted una decisión, hermano. Y no solamente usted, pensar también en sus familiares. Por eso nos preparamos, estudiamos la palabra del Señor para poder llevarla a quienes no le conocen. Primero a nuestro círculo íntimo, ya, porque ellos van a ver nuestro cambio y van a querer saber por qué cambiamos, por qué ya somos diferentes, por qué ya no mentimos, ya por qué ya no decimos groserías, ya por qué ya nuestra vida es diferente. Y por eso debemos nosotros presentar el Evangelio para que ellos también puedan tomar esa decisión. Una vez que usted o la persona llega a ese lugar de tormento, ya no hay manera de salir. No hay manera de salir. Por eso Abraham le dice, no, porque nadie puede ir de aquí y pasar arriba. Ya también un pequeño paréntesis, ¿verdad? Entonces, cuando alguien va a consultar a estos espiritistas y le dice, no, si aquí está su marido, yo hablo con él, eso es un demonio. Ya, porque nadie puede salir de allá, porque lo dice la Escritura. Por eso yo sé y estoy seguro que nadie puede venir. Ya son demonios que se disfrazan y que como conocen a la persona que ya falleció, conocieron su vida, pueden decir cosas de esa persona. Y se la dicen a quién, a la persona ahí que está haciendo de espiritista, ya, ¿verdad? Entonces, recuerde, nadie puede venir de allá para acá. Entonces, cuando la gente dice, no, me apareció tal persona y me está molestando, es un demonio. Ya téngalo súper claro, es un demonio. Amén. Amén. Para que no estemos con esa duda. ¿Cómo entra una persona al paraíso? Porque algunos se estará preguntando, bueno, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero ir al lago de, ¿verdad? No quiero ir a ese lugar de tormento. Dos consideraciones. Lázaro no fue porque era pobre. ¿Ya? No todos los pobres van a ir al cielo, no todos los pobres van a ir al infierno tampoco. ¿Ya? No fue porque era pobre. ¿Ya? El hombre rico no fue a este lugar de tormento porque era rico. Las riquezas no nos mandan al infierno. Es difícil, dice el Señor Jesucristo, que un rico llegue al cielo. Sí, dice que es más fácil que pase un camello por la aguja, o sea, por el hoyito de la aguja, que entre un rico, porque los ricos se creen autosuficientes, que no necesitan de nada, de nadie, que ellos pueden valerse por sí solos. Entonces, por eso es más difícil
que un hombre rico, ¿verdad?, conozca al Señor. Ya no así un hombre pobre que no tiene nada que perder. Entonces se entrega al Señor por completo. ¿Ya? Entonces, pero tampoco es bueno, ni tampoco hay que alabar la pobreza. Ya no. ¿No? El Señor no quiere que pasemos penuria en esta tierra. El Señor nos da comida, nos da abrigo y nos da sustento. ¿Ya? Primero, entonces, ¿cómo entra una persona al paraíso? Debe creer en el Señor Jesucristo. Muy importante. Hermana Liliana, Juan 3:16, por favor. Active su micrófono, hermana Liliana, acuérdese. Ahora, Ahí sí. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermana Natalia, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Romanos 10:9, del 9 al 10, hermana Evelyn Cornejo. Palabra y la promesa es esta. Por ese tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, su padre. Perdón. Hermana Evelyn. Romanos capítulo 10, versículo de 9 al 10. Sí, me equivoqué, perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Primer paso, creer en el Señor Jesucristo, importante para todos aquellos que van a ver este video o lo pueden ver, ya se estarán preguntando cómo entramos al paraíso, creyendo primeramente en el Señor Jesucristo. Ya no es por nuestras obras, no es por lo que podamos hacer. Primero, creemos en el Señor Jesucristo. Eso es lo primero. Segundo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Es un paso muy importante. ¿Ya? Predicamos en la plaza cuando podíamos salir, ¿verdad? Arrepiéntanse, ¿verdad? Vengan a Cristo, el Señor les recibe como ustedes. Eso es verdad, el Señor los recibe, pero debemos pedir perdón por nuestros pecados y abandonarlos. ¿Ya? Arrepentirnos. Ahí como le dejo la fotito ahí que está ahí, ¿verdad? Si íbamos para un lado, hacer un giro de 180 grados y volvernos a Cristo. Dejar atrás las cosas pecaminosas que hacíamos. Primera de Juan 1:9. Hermana Nancy. Acuérdese de activar el micrófono. Ahí sí. Amén. Si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Marcos 1:15, hermana Jimena. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Hermana Andrea. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces, dos cosas importantes: creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Ya? Y después ya, cuando uno da ese paso de fe, sepa que el Señor le va a ir ayudando, le va a ir ayudando en su caminar, porque vamos a seguir pecando, definitivamente que sí, vamos a seguir pecando, pero el Señor es fiel y es justo, dice su palabra, para perdonarnos. Lo que no hace un verdadero cristiano es pecar deliberadamente, sabiendo que uno está haciendo algo malo, hacerlo. Y ahí estamos mal, pues ahí hay un problema. ¿Ya? Porque dice el Señor que estamos menospreciando su sangre, su sacrificio, lo estamos pisoteando. Entonces ahí debemos tener cuidado. Pero estos pecados de omisión, o a veces ofendemos a alguien sin darnos cuenta, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Porque vamos a seguir viviendo en este cuerpo, en esta carne que es pecaminosa. Entonces no se entristezca, no se eche a morir cuando diga, chuta, Señor, te volví a fallar. No, eso sucede. Y por eso el apóstol Juan dice, hijitos míos, y se da cuenta que ya nos trata de hijos. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Se dan cuenta? Él está abogando. Usted peca y tiene que ir al Señor, el Señor le perdona
de inmediato, ya no lo deja para después, no, le perdona de inmediato porque ya somos sus hijos. Ya cuando yo tengo 3 hijas, cuando ellas hacen algo malo, o algo yo les dije que no hicieran, y ahí vienen después, papito, no sé, pues, a disculparse, yo no las trato mal, ni las echo, no, le digo, no quiero hablar contigo, no, las recibo, ¿verdad? Las escucho, ya les dedico el tiempo, y después nos damos un abrazo, y las disculpo, las perdono. Ya, ¿cuánto más hace nuestro Padre Celestial? Ya, recuerden, el Señor es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Vamos a entrar a estas 2 parábolas, ya del amigo persistente y la viuda y el juez injusto. Ya están enfocadas ya en un tema que es la oración. Ya están enfocadas, vamos a estar estudiando ya el tema de la oración a través de estas dos parábolas que contó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con esta parábola del amigo y la viuda persistente. ¿Ya en qué contexto, verdad, el Señor dijo estas parábolas? Primero, Lucas, ya es el gran evangelio, le llaman, de la oración. En varias ocasiones, Lucas menciona que Jesús oraba. Ya, mientras que los otros evangelios, Mateo y Marco, no los mencionan tanto como menciona Lucas. Ya es interesante este evangelio de Lucas, ya que nos muestra al Señor Jesucristo dando el ejemplo de cómo debemos ser, primero a sus discípulos, y ahora nosotros los tenemos aquí en la Escritura, cómo debemos ser como cristianos. Si Jesucristo oraba, ¿ya? Y mucho tiempo se levantaba temprano a orar, estaba hasta tarde orando, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que tenemos esta naturaleza pecaminosa que no la tenía Jesucristo? Recuerden que Jesucristo era 100% hombre, pero engendrado por el Espíritu Santo. Entonces él no tenía pecado. Y así todo el Señor buscaba en oración a su Padre constantemente. Veamos varios pasajes de la Escritura, ya, atento porque vamos a empezar a leer. Hermana Juana, Lucas capítulo 3, versículo 21. 3:21. 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Mientras tanto, los otros hermanos que vayan buscando. Amén. 21. Amén. Un día, con el pueblo que venía a bautizarse, se bautizó también Jesús. Y mientras estaba orando, se abrieron los cielos. Amén. Después de limpiar al leproso, Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Lucas 6:12. Hermana Liliana, acuérdese de activar su micrófono. Ya. Amén. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. Y esto el Señor lo hizo antes de elegir a sus 12 discípulos. Qué importante. Una decisión, ¿verdad? Importante para Jesucristo, como la elección de los 12. ¿Qué él hizo antes? Orar. Es una lección para nosotros. Cuando usted vaya a tomar alguna decisión en su vida, lo primero que debe hacer es orar. Es orar para que el Señor le dé dirección. En las cosas grandes, sí, y en las chicas también ora el Señor. El Señor quiere estar preocupado de todo lo que pasa en nuestras vidas, sean cosas pequeñas, sean cosas grandes, como usted las vea, ora el Señor y se va a dar cuenta cómo el Señor le va a abrir puertas, y le va a dar sabiduría en las decisiones y en lo que tenga que hacer en su vida. Lucas 9:18, hermana Natalia. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Amén. ¿Verdad? La confesión de Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, ya el Hijo del Dios viviente. Y el Señor antes, ¿qué estaba haciendo? Orando. Cuando su gloria resplandeció en el monte, Lucas 9:29, hermana Evelyn Cornejo. Entre tanto, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco. Lucas 11:1, hermana Nancy. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el Señor todo lo que hacía lo hacía delante de sus discípulos? ¿Ya? Dando el ejemplo. Así también nosotros debemos ser, sobre todo los que somos padres.
dar el ejemplo a nuestros hijos, que nos vean leyendo la Escritura, que nos vean orando, ¿ya? Porque a veces nuestra actitud, ya nuestra forma de ser habla más que 1000 palabras. Y debemos nosotros predicar con el ejemplo. Y no sobre todo a nuestros hijos, sino también a la gente que nos rodea, a nuestros familiares. Y se van a dar cuenta cómo vamos, primeramente, a glorificar a nuestro Dios Padre, y también ellos, va a ser de testimonio para ellos. Jesús también oraba cuando oró en el Getsemaní. 22:41, hermana Andrea. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Amén, ahí está orando. Importante, hermanos, importante. La oración, ya vamos a ver hartos puntos en relación a la oración, la persistencia, ya en cuanto a lo que debemos pedirle al Señor, ya siempre con corazones contritos, ¿verdad? Humillados, no altivos, ya, porque a veces podemos caer en el extremo de exigirle cosas al Señor, ya cuando oramos, ya debemos tener cuidado también con eso. La oración es tan importante, hermanos, para nuestro espíritu, como lo es la comida para nuestro cuerpo. Ya, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Esa la voy. Disculpe, hermano. No se preocupe. Ya. ¿Capítulo 2 o 12? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Versículo 2. Amén. Ya. Desea como niño recién nacido la leche espiritual, no la adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Y 2 Corintios 4:16, hermana Liliana. Por lo tanto, no desmayamos ante no se renueva de día en día. Amén. ¿Se dan cuenta? Recuerden, hermanos, tenemos esta naturaleza, ¿verdad? Este cuerpo pecaminoso, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y nuestro espíritu, uno lo tiene que ir alimentando ¿con qué? Con la palabra del Señor, con la oración. Ya para que el espíritu, ¿verdad? La nueva naturaleza que está en el interior nuestro, empiece a crecer. Y la vieja, ¿verdad? Este cuerpo pecaminoso, empiece a decaer. Ya para que seamos dominados, ¿por qué? Por el espíritu. Por eso cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ya el carácter nuestro todavía está ahí, está intacto. Entonces a veces aflora esa vieja naturaleza. Y puede llegar alguien y les dice, oye, pero que tú no eres cristiano, ¿por qué te comportas así? Es porque todavía estamos viviendo en esta vieja naturaleza. Pero ya cuando usted se deja gobernar por el Espíritu Santo y alimenta, ¿verdad?, su espíritu con la palabra, en oración, usted se va a dar cuenta que esas viejas cosas ya van a quedar atrás. Ya, yo siempre cuento mi testimonio cuando entregué mi vida a Cristo. Ya, yo era bien garabatero para hablar porque jugaba básquetbol. Y claro, y después de haber entregado mi vida a Cristo, me volvió a salir el viejo hombre, que estaba todavía ahí. Entonces le pedí perdón al Señor y ya continué mi vida y ya después ya no me salieron más. Me pegué un día con el martillo en el dedo y me salió un gloria a Dios. Ya no me salió el garabato que me salía antes. Y le dije, gracias Señor, porque tú estás tratando con mi vida. Y ahí lo mismo para todos ustedes, hermanos. Si el viejo hombre a veces se quiere levantar, Amén. se quiere levantar, Sí, pero está en nosotros, ¿verdad? Buscar al Señor para que ese viejo hombre vaya muriendo. Ya lamentablemente cuando viene el Señor a nuestras vidas, nos perdona, nos hace una nueva criatura, ¿verdad? Y el viejo hombre, que debería estar muerto, lo seguimos cargando como una mochila. Y lo vamos a cargar toda nuestra vida, hasta que el Señor nos llama a su presencia. Ahí va a estar ese muerto cargando, lo vamos a tener que ir cargando. ¿Ya? Pero debemos hacerlo morir. ¿Ya? Y la única manera es en oración, en ayuno, en buscar su palabra. Amén. Jesús enseñaba a sus discípulos, como les decía anteriormente, con el ejemplo, ya que es lo mejor. Lo mejor ellos lo vieron orando, lo vieron que se apartaba a orar. ¿Ya? Y nació de ellos decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Ya en estas dos parábolas el Señor nos enseña acerca de la oración. Vamos a ver esta parábola del amigo persistente. La vamos a leer completa, hermana Jimena, por favor. Amén. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va
a él, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Amén. Vamos a ver 7 verdades ya en relación a esta parábola del amigo persistente. La primera, existen momentos cuando necesitamos ayuda. ¿Ya? Yo creo que a todos nos ha pasado en la vida y nos va a seguir pasando. ¿Ya? Importante dentro de este contexto que el Señor estaba contando esta parábola, en ese entonces la hospitalidad ya era muy importante. Para esa cultura, la hospitalidad es muy importante. ¿Ya? Yo creo que y en el día de hoy todavía. ¿Ya? Las casas en el día tenían sus puertas abiertas. Durante el día las puertas de las casas estaban abiertas, pensando, ¿verdad?, en esta hospitalidad. Y en la noche ya las cerraban definitivamente y se iban a acostar. ¿Ya? En ese entonces había una gran habitación donde toda la familia dormía juntos, ya en camas separadas, pero en una misma habitación. ¿Ya? Y por eso, este amigo, cuando le fueron a tocar la puerta, dice, pucha, voy a tener que despertar prácticamente a toda la familia, porque si me levanto yo, voy a meter ruido, y ahí se van a despertar todos. Y esa era la incomodidad que presentaba el hecho de que este hombre se levantara a ayudar a su amigo. ¿Ya? Pero en esa cultura era un deber, hermano, era prácticamente una obligación, ya, hacer este tipo de ayuda. Al que venía de lejos, al que venía buscando hospitalidad, ellos se la daban. Recuerden el ejemplo de Lot, ya, cuando ve a estos 2 hombres que vienen entrando a la ciudad. ¿Qué hace Lot? Los toma y se los lleva a su casa. Ya después él supo que eran ángeles, pero primero no sabía, los toma y los lleva a su casa para darle hospitalidad. Inclusive cuando le querían hacer mal a estos hombres, ¿se recuerdan? Que la gente tocaba la puerta, entregan a estos hombres para conocerlos. Él le ofreció inclusive a sus hijas. ¿Ya? Así a ese nivel llegaba la hospitalidad. A Abraham también, cuando se le aparecieron los ángeles, que le dijo a Sara, prepara, ¿verdad?, comida para estas personas que han llegado acá. Entonces, tener siempre eso en mente, que la hospitalidad en ese entonces era bien vista, ya era un deber hacerlo. ¿Ya? Así como el viajero, hermano, llegó repentinamente, porque este viajero llegó en la noche, ya como lo leímos recién, ya los problemas también en nuestras vidas aparecen, lamentablemente, repentinamente. Repentinamente. ¿Se acuerdan de Job? Él estaba muy bien, tenía 10 hijos, tenía de todo, y repentinamente lo perdió todo. En un día, dice la Escritura, perdió todo. Y nosotros como creyentes, hermanos, no estamos exentos de esto. Y a veces pensamos como cristianos que vamos a vivir una vida color de rosas. Venga a Cristo porque se le van a terminar todos sus problemas. Y la verdad de las cosas es que cuando uno viene a Cristo, parece que los problemas son mayores. Mayores. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas, éramos amigos del diablo. Y ya después, entregando nuestra vida a Cristo, nos convertimos en enemigos del diablo. Entonces el diablo levanta a todos sus huestes, todos sus demonios, y nos empiezan a enviar problemas. ¿Para qué? Para que reneguemos del Señor. ¿Ya? Pero el Señor ya lo advirtió. Y eso es lo bueno del Señor, ¿eh? Que nos dice las cosas desde un principio, la realidad de las cosas. Juan 16:33, hermana Natalia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor lo dijo. En este mundo tendremos aflicciones. Como creyentes no somos transparentes. Si alguien nos dispara una bala, lo más probable es que nos vaya a matar.
¿ya? Por la misericordia del Señor, obviamente, que el Señor nos puede librar. Pero somos, ¿verdad? Y estamos expuestos a las cosas de este mundo y también nos va a afectar. A la muerte también llega al que es cristiano, la enfermedad también llega al que es cristiano, el cristiano también se puede contagiar del COVID, ¿ya? Porque algunos cristianos pensaban que no, esta es una maldición, el Señor los va a cubrir. En mi caso personal, yo me contagié del COVID, mi familia también. Entonces nos damos cuenta que los problemas, ¿verdad?, llegan en momentos donde no los esperábamos, pero van a estar ahí. Segunda verdad en relación a esta parábola: para recibir ayuda debemos pedirla. El amigo, ¿verdad?, fue a tocar la puerta de su amigo, a molestarlo a la hora que fuera, a pedir ayuda. Muchas veces, hermanos, el orgullo o la timidez, ya la altivez, nos hace no pedir ayuda. Y me encanta esa fotito que puse ahí. A ver, a veces el orgullo es difícil soltarlo. ¿Alguien nos quiere ayudar? ¿La alcanzan a ver o no? ¿O se ve cortada? La foto No se ve. Ah, se ve bien. Ya, Sí. a lo mejor está un poco Sí. chica. Ya, pero a veces debemos Sí. dejar el orgullo de lado para poder recibir ayuda. Santiago 4:2, hermana Evelyn Cornejo. Amén. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Amén. Amén. Pedís y pedís mal, dice más adelante, para gastar en vuestros propios deleites. Ya no tenemos porque no pedimos, hermanos. Debemos buscar y pedirle al Señor en oración. Salmo 138:6, hermana Nancy. Amén. Porque Jehová es el sexo y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Amén. Se dan Amén. cuenta, el altivo lo mira de lejos, pero atiende al que va humildemente a él. Recuerda, hermanos, Amén. tenemos que ir con corazones humillados, ya no altivamente. Ya habían unas doctrinas, yo me acuerdo hace un tiempo atrás que salió un pastor muy conocido y que decía: no, pídale al Señor por su nombre, pídale el auto que quiere, el color que usted quiere, declárelo por fe porque el Señor se lo va a dar. La verdad de las cosas que en mi vida cristiana he aprendido a confiar en el Señor, que el Señor me dé lo que yo necesito, de acuerdo a la voluntad de Él. Le pido, sí, obviamente que sí. Cuando voy a orar por un enfermo, le pido al Señor que lo sane. Cuando oro por alguien que está a falta de trabajo, le pido al Señor que abra una puerta de trabajo. ¿Ya? Pero el Señor sabe cómo lo hace. El Señor sabe la manera en que tiene de trabajar y nosotros debemos confiar en eso. ¿Ya? Pero para pedir ayuda, debemos dejar este orgullo de lado. Debemos dejar el orgullo de lado. Tercero, ¿verdad? Tercera verdad relacionada con esta parábola: para recibir ayuda debemos ser persistentes. Y ahí le puse esa fotito, ¿verdad?, de este hombre que iba subiendo escalón por escalón esa piedra. De a poquitito, escalón por escalón. Ya debemos ser persistentes, hermanos. Persistentes en la oración. ¿Por qué? Porque así demostramos nuestra fe. Cuando usted es persistente, Amén. demuestra su fe. Porque si nosotros le pedimos al Señor una vez y después decimos, bueno, que el Señor haga lo que quiera, no estamos demostrando nuestra fe, pues, hermanos. No estamos demostrando. Tenemos que ser persistentes. Sobre todo si le vamos a pedir algo que sabemos que está en la voluntad del Señor. Por ejemplo, orar por un familiar que aún no conoce de Cristo. Debemos estar siempre orando, siendo persistentes. Siempre, porque esa es la voluntad del Señor. Nos vamos a dar cuenta que cuando oramos de esa manera, estamos orando en la voluntad de Dios. Porque ¿qué quiere el Señor? Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando usted está predicando, conoce a una persona que no sabe de Cristo y usted te lo está presentando, vaya con fe a predicarle, vaya con fe a orar por esa persona. Y se va a dar cuenta cómo el Señor va a obrar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Hebreos 11:6, hermana Jimena. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Se dan cuenta? Sin fe, imposible agradar a Dios. El que pide sin fe, dice Santiago, mejor no pida nada, porque nada va a recibir. Ya, cuando usted va a orar por un enfermo y va caminando a orar y va pensando, pero a lo mejor el Señor no lo va a sanar, mejor no vaya a orar, porque ya va con la duda. Vaya con fe, vaya con fe. Y después que usted lo deja en las manos del Señor. Pero nuestra actitud es ir con fe.
Si alguien nos pide oración, vamos, oremos, pensando que el Señor lo puede hacer. No que lo puede hacer, que el Señor lo hace, siempre y cuando, obviamente, sea la voluntad del Señor. A veces dudamos porque decimos, sí, que a lo mejor no es la voluntad del Señor. Y si yo voy a orar por esa persona que no es cristiana y está enferma y el Señor no la sana, quizás le voy a hacer un mal mayor. ¿Verdad que lo pensamos? Usted vaya con fe. Nosotros como hijos tenemos que ser obedientes al Señor. Si el Señor nos manda a orar, vamos y lo hacemos. Lo que pase después, se lo dejamos en las manos del Señor. ¿Ya? La persistencia en la oración vence, hermanos, la indiferencia, la apatía que podemos tener. Eso es lo que hace la persistencia en la oración. ¿Ya? De la persona que ora, ¿ya? La apatía de nosotros, no la aparente insensibilidad de Dios que no nos responde o que no nos atiende. Eso es lo que hace la persistencia. Vence la apatía. De a poco nos vamos entregando al Señor. Mientras uno va orando, nos vamos dando cuenta que no somos nada y que estamos en las manos del Señor. Y vence esa indiferencia que a veces tenemos por un hermano, por alguna persona, mientras vamos orando. A mí me gusta recordar cuando estábamos orando por una guaguita, que siempre cuento lo mismo, ¿ya? Y que había nacido, y que había nacido enfermo, y todos empezamos en la congregación a orar. Todos los domingos orábamos, culto que había, orábamos. Y después de algunos meses, ya el Señor sanó a esta guaguita, no me acuerdo su nombre, quizá alguien se acuerde. Y cuando después llegó a la iglesia, con el bebé, todos lo queríamos ir a ver. Nos habíamos encariñado con la boba sin ni siquiera conocerlo. Lo único que hacíamos era orar. Y el Señor nos fue poniendo en nuestros corazones, en la congregación, el amor por ese niño. Y después cuando él llegó ya sanito, el Señor lo había sanado, como que lo hubiésemos conocido de toda la vida. Eso hace la oración. La oración nos cambia a nosotros. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Oramos para que el Señor nos dé comprender la voluntad de Él y aceptarla. Ya recuerden cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, dijo, a la verdad, la mies es mucha, ¿verdad? Y los obreros son pocos. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a predicar. No, ¿qué dijo el Señor? Obreros pocos, mies es mucha, orad a vuestro Padre, para que envíe primeramente obreros a su mies. Eso es lo primero, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestro corazón. Cuando usted empieza a orar por una persona que no conoce de Cristo, y ora, se va a dar cuenta cómo usted después va a ir con mayor amor a esa persona a predicarle de la palabra. Porque el Señor va a poner su voluntad en su vida. La práctica, hermanos, de la persistencia en la oración, también, como les decía, transforma nuestro corazón. También transforma la mente de los que oran. Y les ayuda a comprender la voluntad de Dios. Éxodo 32 los voy a compartir del 10 al 14. Este es un episodio, ¿verdad?, donde estaba Moisés, ya hablando ahí con el Señor, ya con Jehová, estaba en la presencia de él. Recuerden, él subía al monte a orar, a estar en comunión con Jehová, donde el Señor le entregó las tablas de la ley. Y cuando Moisés bajó, se encontró con este becerro. ¿Se acuerdan? Se encontró con el becerro de oro que estaban adorándoles. Sí. Y miren lo que le dice el Señor. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré yo una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para reaerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué interesante esta escritura. Y uno puede decir, pero ¿cómo el Señor estaba obrando, el Dios estaba obrando impulsivamente? Tuvo que Moisés decirle, no, Señor, ¿cómo vas a hacer esto?
Pero la verdad de las cosas es que el Señor estaba trabajando con Moisés. Recuerden que Moisés le pegó primero a la peña para que saliera agua. Sí. Tenía un carácter bastante fuerte Moisés. Y con estas cosas que el Señor hacía, trataba con Moisés. Dios no estaba tratando consigo. Estaba hablando con Moisés. Y ya Moisés, ¿verdad? Él estaba dispuesto a él dar su vida por el pueblo de Israel, para que el Señor no lo destruyera. Entonces nos damos cuenta cómo la oración, cómo la comunión con Dios empieza a cambiar primeramente en nuestros corazones. Y por eso es importante. Debemos continuar pidiendo, debemos continuar llamando, hermanos. Ya como algunos de estos personajes en la Biblia. Jacob, ¿verdad? Lucha persistentemente con un ángel. Génesis 32, del 22 al 29. A ver si lo tengo yo, pero se los voy a relatar, la verdad, para no ser tan largo. Ya estaba Jacob, ¿verdad? Estaba ahí teniendo una visión y se le apareció un ángel, que más adelante podemos ver que era el ángel de Jehová. Y ahí él empezó a luchar con él. Entendemos que no era una lucha cuerpo a cuerpo porque Dios Todopoderoso, ¿verdad? Lo soplaba y... No, era una lucha espiritual que él estaba teniendo. Él quería que el Señor lo bendijese. Lloraba, Señor, bendíceme, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. ¿Y qué pasó? El Señor le bendijo. Ya lo bendijo en ese momento a Jacob. Ya Elías también oró 7 veces antes de que comenzara a llover. Hermana Andrea, Primera de Reyes, capítulo 18, 41 al 44. Amén. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Amén. ¿Se dan cuenta cómo Elías oró? Ya persistentemente, hasta que el Señor envió la lluvia. La mujer cananea también persistió en seguir a Jesús. Mateo 15, 28, hermana Juana, por favor. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento quedó sana su hija. Amén. Amén. Esta ya lo habíamos visto, la mujer cananea, en algunas lecciones atrás, ¿se acuerdan? La mujer iba detrás de Jesús y quería que el Señor la atendiera, Los discípulos incluso le llegaron a decir a Jesús: habla con ella y despídela, ¿verdad? Porque no es molestosa, está llamando, no está persistiendo. Y ahí ella obtuvo lo que andaba buscando, ya que el Señor sanara a su hija. También se viene a mi mente esta mujer que tenía el flujo de sangre, que no la puse ahí. ¿Recuerdan? Ella entre medio de la multitud se esforzó para llegar. Ya, porque recuerden que al Señor lo apretaba la multitud, había mucha gente. Y esta mujer lo único que dijo: si yo solo tocara su manto. Y se esforzó, me imagino yo que tuvo problemas. Lo más probable es que alguien la haya empujado, se haya caído al suelo. Persistió hasta que llegó a tocar el manto de Jesús. Y allí eso también produjo que ella fuese sana. Bartimeo, este hombre ciego, también persistió ya en llamar para recibir misericordia. Hermana Evelyn, por favor, Marcos. Amén. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta cómo persistía este hombre? Estando ciego, solamente escuchó
que andaba Jesús y que venía pasando. En medio de esa gran multitud empezó a gritar. Inclusive algunos le dijeron, ya déjate de gritar, quédate tranquilo. ¿Y él qué hacía? Gritaba con mayor fuerza, con mayor insistencia. Jesús, ¿verdad, hijo de David? Ten misericordia de mí. Fue tanto su grito y su persistencia y su escándalo que me imagino yo que se formó en ese momento, que Jesús se devolvió y lo atendió. ¿Ya? Llamó insistentemente. Jesús también, imagínense, nuestro Señor Jesucristo. Él oró 3 veces. 3 veces, ¿hasta qué? Hasta que consiguió el consuelo y la fortaleza de su Padre. Mateo 26, 44. Hermana Liliana, por favor. Recuerde activar su micrófono. Mateo 26, 44. Sí. Amén. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Amén. Y veamos, hermana Natalia, Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se dan cuenta? El mismo relatado en Mateos, ¿verdad? Este momento ahí del huerto de Getsemaní, también relatado en Lucas, dice que apareció un ángel para fortalecerle. ¿Se dan cuenta? El Señor orando también persistentemente con las mismas palabras. Ah, interesante, 3 veces las mismas palabras. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ya después llegaron los ángeles y le fortalecieron. Eso produjo la oración persistente de Jesús, ¿verdad? Tuvo esta respuesta, recibió fortaleza. El apóstol Pablo también oró 3 veces hasta recibir una respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 9, hermana Evelyn Cornejo. Hermana Evelyn Cornejo, no la veo. Así está. Amén. Bien. 2 Corintios 12. Del 7 al 9, sí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bástate mi gracia, porque mi poder perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta? 3 veces el apóstol Pablo oró, ¿verdad? Él tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? Algunos eruditos dicen que era una enfermedad a la vista, que le quedó cuando se le apareció el Señor y él quedó ciego. 3 veces oró y el Señor, ¿qué le dijo? Que no. La respuesta fue, no, no te voy a sanar, bástate de mi gracia. ¿Ya? ¿Por qué? La debilidad de él, en eso se perfeccionaba el poder de Dios. Y también es interesante poder darnos cuenta que no siempre el Señor nos sana. No siempre el Señor sana. A veces es necesario que vayamos al doctor. Es recomendable, ¿verdad? Usted está enfermo, tiene que ir al doctor, tiene que ir a atenderse. El apóstol Pablo, que lo vemos, ¿verdad? Un hombre poderosísimo en las manos del Señor. ¿Ya? Se relata que él estaba predicando en un 4º piso y había un hombre en una ventana que se cayó del 4º piso y abajo murió. El apóstol Pablo dice que bajó rápidamente, lo abrazó, oró por él y recobró la vida. Y el Señor en este caso no le sanó a él. A Timoteo tampoco, ¿qué le dijo? Por tu enfermedad del estómago, ya no tomes más agua, toma vino. ¿Ya? Recuérdense. Recuerda que también dijo, dejé a Trófimo enfermo. Y alguien podría decir, pero Pablo, si tú tenías el don de sanidad, ¿por qué lo dejaste enfermo? Entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que no siempre, ¿verdad? El Señor sana en algunos casos. A veces es para que la obra del Señor o el mensaje del Señor pueda llegar. ¿Ya? Porque muchas personas andan buscando, ¿verdad?, su milagrito y después se olvidan del Señor. Entonces el Señor siempre va un poco más allá. Siempre va a buscar el alma de esa persona, que se arrepienta de corazón y que su vida, ¿verdad?, sea una vida
que la vaya a pasar en la eternidad. ¿Cuánto tiempo me va quedando? Parece que ya estamos por terminar, en honor al tiempo, ¿verdad? Cuarto, necesitamos ser específicos también, hermanos. Cuando oramos, ¿qué pidió el hombre de esta parábola? Fue a tocar la puerta del amigo y le pidió 3 panes, tal cual. Dame 3 panes. Me imagino que uno para el invitado, uno para él y otro por si se querían repetir la mitadita cada uno. Pidió específicamente 3 panes. Este ciego de Bartimeo, como leímos, ¿qué pidió? Él estaba pidiendo misericordia. No estaba siendo tan específico, ¿se dan cuenta? Ten misericordia de mí, le decía. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo llevó al plano de lo específico. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta? Y él tuvo que confesar con su boca qué quería. Quiero recobrar la vista. ¿Ya? Entonces tenemos que ser específicos en lo que pedimos al Señor. ¿Ya? Vuelvo a repetir, y lo dejé ahí como un recordatorio, no olvidar. ¿Ya? Debemos ir al Señor con un corazón contrito y humillado, no con un corazón altivo. Señor, quiero que tú hagas esto, y prácticamente le estamos dando órdenes al Señor, más que pidiéndole, ¿verdad?, con corazón contrito y humillado, como dice la Escritura. Pero no es malo ser específico, hermano. También esto va en relación con el pecado. Si cometemos algún pecado y lo sabemos, y sabemos que lo que hicimos estaba malo, pídale perdón al Señor específicamente. Si usted robó, por ejemplo, dígale, Señor, perdóname porque yo le robé. Perdóname porque yo robé esto. Sea específico. Tanto para pedir cosas, bendiciones, como para cuando pidamos perdón por nuestros pecados. Dígaselo al Señor. Confiéselo con su boca. Porque eso también nos ayuda, hermano. A veces las cosas cuando las escuchamos nos quedan más interiorizadas cuando las estamos escuchando. Señor, perdóname porque hice esto. Señor, te pido esto. Ya tenemos que ser específicos. Salmo 51, 17, y con eso vamos a terminar. Hermana Nancy. Amén. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Un corazón contrito, humillado, hermano, siempre, siempre. Y el Señor, hermano, nos quiere humillar para hacernos sentir mal, porque tenemos el concepto de la palabra humillación como que alguien que lo va a pisotear a uno, ¿verdad? Como que lo van a hacer sentir mal. Pero la verdad de las cosas que no, que el Señor quiere que nosotros nos humillemos para exaltarnos, para darnos cuenta de nuestra condición, que estamos totalmente dependientes de Él. Pero el Señor lo hace para exaltarnos, de ninguna manera para que usted, para hacerlo sentir mal. ¿Ya? Cuando nosotros nos sentimos mal por nuestros pecados, eso produce en nosotros que nos arrepintamos. Entonces el Señor también, eso sí lo permite, que nos sintamos mal con nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí porque todavía queda y ya la hora se ha avanzado. Ya va a empezar el culto de mediodía. Que el Señor les bendiga. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, tiene alguna duda. ¿Ya? Si no, para dejarla para el otro domingo, para aclararla. Amén. Dejo el micrófono abierto para el que quiera decir alguna palabra, ¿ya? Alguna pregunta o algún comentario. ¿Ya? Tenemos algunos minutitos antes de terminar. Amén. ¿Está todo claro? Qué bueno. ¿O está todo claro o no entendieron nada? No, está todo claro, Está hermano. todo claro. ¿Está todo claro o no entendieron nada? Sí. Hola, hermano Guillermo, Dios le bendiga. Hermano, ¿cómo estás? A veces me preocupo cuando no me preguntan porque digo, o está todo muy claro o no entendieron nada. No, súper claro. Ya, No, se entiende todo, está todo claro, hermano. ya, pero les vuelvo a decir, si tienen consulta, interrúmpanme nomás, no esperen que yo les dé el permiso, ustedes me interrumpen, pregunten, ya para que así todos nos aclaremos y no queden cosas ahí pendientes. Amén. Hermana Jimena, le doy el pase a usted. Usted nos despide. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por la palabra de hoy. Amén. Gracias al Señor porque siempre su palabra es viva y es eficaz. Amén. Así que seamos hacedores de esta palabra. Así que le voy a pedir en esta tarde que nuestra hermana Natalia nos despida. Amén.
porque ya llegó el link para nuestro culto de la mañana. Recuerden que hoy día también en la tarde tenemos Santa Cena Santa Cena. a las 6:30. Amén. Y ahora tenemos nuestro culto de la mañana. Hermana Natalia, Dios le bendiga. Bendición, hermana. Señor bendito, gracias te damos, Señor, una vez más por tu presencia, Señor, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor, para ir creciendo en ti, Señor bendito. Sí, Señor. Te damos gracias por todo ello, Señor, y te rogamos, Padre Santo, que te quedes en nuestros corazones para que ir perfeccionándonos en ti, Señor. Sí, Señor. Dice, Señor, a mis hermanos, a sus familias, Señor. Bendice a nuestro país, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Amén. Que Amén. Dios les bendiga. Nos vemos para el próximo domingo. Si puede, lea Lucas, capítulo 18, del versículo del 1 al 8. Ya vamos a estar viendo esta Lucas. parábola de la viuda y el juez injusto. Ya Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Ya para que los lean, los puedan ver en la semana y de ahí los comentamos. Amén. Un abrazo, Amén. nos vemos en la tarde de la Santa Cena. Dios les bendiga, Hasta luego. hermana Que Dios les bendiga mucho. Hermana Bendiciones, Liliana, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Igualmente a ustedes. Amén. Hermana Evelyn, hermana Andrea. Maranata. Dios les Mi madre bendiga a también ahí que todos. está conectada, Dios la bendiga, un abrazo. Que tengan una excelente Gracias, igual para semana. ustedes. Chao, Amén. chao. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Hola. Madre. Hola, Pamela. Hola. Madre, Dios le Bendiciones. bendiga, madre. Gracias, Nancy. Gracias. Saludos a todos por allá. Chao. Saludos al Pastor Leal, un abrazo. Bendiga, Nancy. Chao, hermano Guillermo. Besito, besito. Chao, chao. Chao, hermana Claire. Bendiciones. Dios le bendiga. Pastora. Dios le bendiga. Chao, papi. Chao, Lilian también. Bendiciones, un abrazo. Chao, chao. Hermana Chimeni, Dios le bendiga. Y ahí corto. 3, 2. Chao. Chao, bendiciones. Chao. Bendiciones, bendiciones. Amén. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao.